Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Efesios 6:14, parte A. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Señor, obra en nosotros, obra en este día, que seamos guiados por el Espíritu, yo guiado por el Espíritu, para que podamos atender este mensaje. Por medio de nuestro Señor Jesucristo quedamos, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El sermón se llama ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es la primera parte de la armadura de Dios. Kistemaker nos dice que antes de disponerse a entablar batalla con un enemigo tan temible, que fue lo que vimos la última vez, como lo es el diablo y sus huestes espirituales de maldad, hermanos, usted y yo debemos estar dispuestos a entablar esa batalla. Parece obvio, ¿no? Por eso Pablo dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El ceñidor, hermanos, ceñidos, el ceñidor, cinturón o cinto, o la correa, como lo quiera mencionar, hablando de batalla física, se apretaba o abrochaba alrededor de la corta túnica del soldado, hermanos. Así quedaban acondicionados para la libre acción. La coraza y la espada, esta última, mientras no se usaba la espada, quedaban aseguradas a la cintura, la envainaban, ¿no? El cinturón era de suma importancia, hermanos. Era algo básico en la armadura de un soldado. Así también, hermanos, en el conflicto espiritual, la verdad, la cual Pablo ha venido enfatizando continuamente y oponiéndola al engaño que caracteriza al hombre mundano, es la cualidad básica que necesita el guerrero espiritual. Algunos acá en verdad también entienden por sinceridad de mente y corazón y remoción de todo engaño e hipocresía, y yo creo que es obvio que va relacionado. Entonces, hermanos, aquí dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermanos. Ahorita les voy a explicar algo más adelante, el lomo, cómo lo utilizaban, para qué lo utilizaban, hermanos. Pero antes de empezar con eso, el soldado, hermanos, mira aquí, esa es la primera parte de la armadura, ¿no es cierto? O sea, no es hace parte de la armadura, pero no es como tal elementos de combate, las primeras tres. Entonces, aquí es de alistamiento. O sea, el cinturón, con el cinturón no guerreaban, pero era parte de la armadura porque los ponía firmes. Entonces, hermanos, el soldado se alista para la batalla. Y primero se ajusta el cinturón. Luego se pone la coraza, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte de la armadura. Y por último se calza los sandalias. Estas tres primeras no tienen que ver con armas de guerra. Es decir, con armas de combate. Son parte de la armadura, pero no son armas como tal. Ya las siguientes tres, después, ahora toma las armas de guerra. El escudo en su mano izquierda. Después el yelmo, que es el casco, se lo pone, y por último toma la espada para pelear la batalla con toda la armadura puesta. Ya después habla de la oración. Todo eso debe hacerse en oración, hablando espiritualmente. Hermanos, miren, en Reina Valera 1909 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Es muy parecida. Aquí nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Biblia de las Américas dice, que es una versión moderna, dice: estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad. Los lomos, escúchenme bien, los lomos son acá. Ahorita los vamos a ver, es esta parte. Los lomos no son acá. De pronto uno puede pensar que los lomos son acá. No, los lomos son acá. Esta es la parte de los lomos, yo ya la voy a explicar. Otras versiones modernas, como la NBI, dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y la Biblia católica del Jubileo, por ejemplo, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad. O sea, digamos que todas están bien. Solamente quería referenciar que por ejemplo, en Reina, en la que leemos nosotros, Reina Valera 1960, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. No se menciona la palabra cinturón, pero es obvio que va incluido. Las otras, como les mencioné, sí lo mencionan. Hoy vamos a ver 3 capítulos, hermanos. 3 capítulos. El primer capítulo
ceñidos los lomos. Ceñidos los lomos. Segundo capítulo, la verdad. Y tercer capítulo, firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Primer capítulo, hermanos, ceñidos los lomos. Ceñidos los lomos, hermanos. Entonces, como yo les decía, hermanos, los lomos, escúcheme bien, son la parte del cuerpo que se encuentra en la parte baja de la espalda. Acá, hermanos, por acá atrás. Justo encima de los glúteos. En la Biblia, los lomos se mencionan como símbolo de fuerza y de poder. En el Antiguo Testamento se mencionan como una parte del cuerpo que se ciñe con un cinturón para la batalla, como yo les estaba diciendo ahorita. En el Nuevo Testamento se mencionan como una parte del cuerpo que se ciñe para la acción y la preparación. ¿No es cierto? ¿Para qué preparación? ¿Para qué? Para una batalla ya espiritual. En el Antiguo Testamento, como se mencionaba mucho el tema de los soldados, se mencionaba más físicamente. Hermanos, en la Biblia también se menciona la palabra los ijares. Los ijares. Los ijares es similar a los lomos, pero se menciona siempre relacionado normalmente con los animales. No siempre, pero hay citas también en Job que menciona para el hombre. Los ijares en los animales que se sacrificaban y están entre las costillas y la cadera. Es el mismo sitio, de todos modos. Y comprenden la parte lateral y posterior del abdomen, extendiéndose hasta la cadera y la zona lumbar. Entonces digamos que los ijares era como ya completo. Y se asocian también a fuerza y poder físico, hermanos. Por ejemplo, en Levítico 3, del 3 al 4 dice, hablando de los sacrificios, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Entonces será toda esta parte también. Hermanos, se mencionan también cuando Elifaz reprende a Job. En Job 15, 27, 28 dice, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Entonces, hermanos, miren, hablando de los lomos físicamente y del cinturón, primeramente los lomos, hermanos, normalmente se ceñían con cinturones de cuero, como lo hacía Elías. En 2 de Reyes 1, del 7 al 8, por ejemplo, nos dice la Biblia, entonces él les dijo, como era aquel varón que encontrasteis, y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Era característico en Elías que se ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver un poquitico ya más adelante, porque ellos usaban túnicas. Entonces se ponían un cinturón en sus lomos. Elías, usted sabe que es Juan el Bautista en el Nuevo, o sea, es aquel Elías, no es cierto que había de venir. O sea, es decir, es una tipología de Elías, Juan el Bautista. Juan el Bautista, la Biblia también dice lo mismo, tenía un cinto de cuero ceñido alrededor de sus lomos. En Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hermanos, entonces el cinto era para ajustarse su túnica, o los soldados que usaban túnicas un poco más cortas también para ajustarse. Hermanos, también en el cinto, para ajustar el lomo, ¿no? Para ajustar el lomo. Acuérdense que el lomo es esto. En el cinto se llevaba la espada, ¿no es cierto? O sea, el cinto ajustaba los lomos, pero en el cinto también se llevaba la espada. En 2 de Samuel 28 dice, y estando ellos cerca de la piedra grande que está... y estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, les salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces en el cinto, en el cinturón, estaba la espada, ponían la espada los guerreros.
Váyase a Jeremías 13, del 1 al 2. El Señor, nuestro Dios, da una parábola de un cinto podrido, o sea, un cinturón podrido, para mostrar lo que le pasaría a Judá y a Jerusalén por su soberbia. O sea, ¿por qué? Si ve que esto tiene que ver con símbolo de fuerza y poder, es lo primero. Nosotros nos ajustamos el cinturón de la verdad. Si no estamos con la verdad ahí para adelante, pues todo va a ir mal, ¿no es cierto? Pero a Judá y a Jerusalén les mostró un cinto podrido, o sea, no estaban afirmados en la verdad. Jeremías 13, del 1 al 2, dice: así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. En el verso 7 al 10 habla del cinto este que se pudrió. Dice: entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque no estaban cimentados en la verdad. Se pudrió eso que los afirmaba, hermanos. Estaba podrido. Y ya saben lo que pasó después de eso, ¿no? Fueron los 70 años de cautiverio, los que quedan peor. Hay otros que se van para Egipto. Hermanos, ceñir los lomos era señal de disposición a toda hora. Por eso aquí está de primero, ¿no? Ceñid vuestros lomos para alistarse para la batalla, para alistarse y ponerse todo el resto de la armadura. Por eso, hermanos, en Éxodo 12, 11, por ejemplo, ellos debían comer la Pascua con sus prendas, ceñidas a la cintura y los lomos ceñidos. ¿Por qué, hermanos? Porque usaban túnicas largas hasta los pies, y esas túnicas largas eran un obstáculo para caminar en el desierto. Entonces le dice que cuando fueran a tomar la Pascua se ciñeran sus lomos con un cinturón, su cintura. Perdón, no con un cinturón, discúlpeme, no. Las ceñían, simplemente las mismas prendas, las cogían y hacían un cinturón en sus propias prendas. Ahí no usaban el cinto, perdón. Si me entienden, con la misma túnica hacían eso. Pero tenía el mismo sentido, ceñir los lomos, no con un cinturón, pero sí con las mismas túnicas que eran largas, hacían un cinturón. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Hermanos, por eso mismo, porque era una disposición a toda buena obra, el varón de Dios en 2 de Reyes 4:29 dijo a su criado que ciñera sus lomos y pusiera su báculo sobre el hijo de la sunamita para llevarlo a Eliseo y revivirlo. Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. O sea, no siempre era con un cinturón, pero esas cosas, esas túnicas hacían como si fuera un cinturón. Hermanos, era señal, ceñir los lomos, como fuera que los ciñeran, era señal de fortaleza. Porque, por ejemplo, la mujer virtuosa ceñía de fuerza sus lomos, dice la Biblia, ¿no? Ciñe de fuerza tus lomos y esfuerza sus brazos. Era señal de fortaleza, ceñir los lomos. Hermanos, también era señal de hombría, de ser varones. Por eso el Señor le dice a Job que debía ceñir como varón sus lomos para oír a Dios. Allá al final de Job 38:3 dice: ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Era señal de hombría ceñir los lomos. Hermanos, era señal de valentía, similar. Por eso se dice que Elías ciñó sus lomos para presentarse ante Acab.
Primera de Reyes 18:46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Iba a ir a hablar con el rey, un rey malvado. Hermanos, en Jeremías 36, Dios también predijo el dolor y la angustia de Jerusalén, describiendo hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto. O sea, así, los describe así el Señor. Mire, Jeremías 36, inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, así, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidas todos los rostros. Entonces, para mostrar que iba a venir un dolor y una angustia, ¿no es cierto? Los lomos de David, por ejemplo, estaban llenos de ardor, dice la Biblia, mostrando también humillación. Salmo 38 del 6 al 7 dice: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, está hablando David, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Entonces, como se ponía así, hermanos, como cuando hay dolor, humillación, eso es las mujeres hacen eso, cuando están de parto, cuando les duele esta parte, los lomos, realmente es lo que les está doliendo. Las mujeres de Jerusalén, Isaías 32, 9 al 11, debían ceñir sus lomos con cilicio en señal de arrepentimiento por confiadas e indolentes. El Señor las llama confiadas e indolentes. Leamos, Isaías 32, 9 al 11 dice: mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas, vuelvo a decirles, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojados, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Le está diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Los sirios ciñeron sus lomos con cilicio para pedir misericordia a Acab. Primera de Reyes 20:32. Ciñeron pues, porque Acab los venció en ese momento, ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Hermanos, la Biblia nos muestra en Jeremías 48:37 que habría cilicio sobre los lomos de Moab, de los moabitas, en señal de duelo por el juicio de Dios, porque toda cabeza será rapada y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños, y cilicio sobre todo lomo, sobre todos los terrados de Moab, y en sus calles todo él será llanto. Entonces mostraba eso, duelo por el juicio de Dios. Sus lomos estaban llenos de cilicio. Hermanos, lomos en hebreo también designa la parte del cuerpo donde están los órganos reproductivos. Por eso a las mujeres normalmente les duele esta parte, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con descendencia los lomos. Así describe, por ejemplo, a la familia de Jacob que vino con él de Egipto. Génesis 46:26 dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Por eso también, hermano, hablando de la descendencia, Dios dice de Jacob, ya Israel en ese momento, que naciones y reyes saldrían de sus lomos. Génesis 35:11, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Le está hablando a Israel, a Jacob. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Tenía que ver con descendencia también los lomos. Hermanos, por eso lo mismo dice a David de su hijo Salomón. Primera de Reyes 8:19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. En Hebreos 7, del 7 al 10, por eso mismo, eso ya lo estudiamos aquí en la iglesia, en Hebreos muestra que el sacerdocio de Melquisedec,
es decir, el de Cristo, es superior al de Aarón. ¿Basado en qué? En que los hijos de Leví estaban en los lomos de Abraham. Recuerden cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Les leo. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hermanos, todas estas cosas representan los lomos, es fuerza, poder. Por eso cuando se debilitaban le decían que sus lomos estaban con sus manos acá, eran como debilitados, no los tenían ceñidos. En señal de arrepentimiento, dolor, angustia, juicios, pero también señal de hombría, poder, fuerza, valentía. Hermanos, entonces la Biblia nos dice que ceñid vuestros lomos con la verdad. O sea, ese cinturón debe ser la verdad, hermanos. Ese es el cinturón. Los lomos deben estar ceñidos con cosas firmes, hermano, como es la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Segundo capítulo, la verdad, hermanos. ¿Qué es la verdad? Pues Pilato preguntó a Cristo, ¿qué es la verdad, no? Y lo tenía ahí de frente, la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Se refiere al Evangelio y sus diversas doctrinas, todo lo que Cristo habló. Tener los lomos ceñidos con ella, es decir, con la verdad, muestra que debe estar cerca de los santos, la verdad. Nunca apartarse de nosotros. Es un medio para mantenernos cerca de Dios y de Cristo y fortalecernos contra los ataques de Satanás. Es de gran utilidad en el conflicto espiritual de los cristianos con sus enemigos. El cinturón es una parte fundamental de la armadura, y aquí se menciona en primer lugar. Esto lo dice John Hill, hermanos. Entonces ese cinturón, hermanos, debe ser la verdad. No me debo amarrar para la batalla espiritual otra cosa, la mentira. Con eso se ciñen los falsos maestros y los falsos creyentes, con la mentira. Pero nosotros no, debe ser con la verdad. Parece obvio, hermanos. Hermanos, la verdad. La palabra de Dios es la verdad, primeramente. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo le está hablando al Padre. La palabra de Dios es la verdad. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo a Cristo? Al Antiguo y al Nuevo Testamento, por supuesto. Que ya Cristo había venido. Y Cristo estaba dando las palabras de su Padre. La palabra es verdad. Pero también estaba hablando lo que habían anunciado los profetas en el Antiguo. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento es la verdad. El relato del Génesis, de la creación, es la verdad, hermanos. El diluvio universal es la verdad. Las plagas de Egipto fueron historias reales y verdaderas. Los milagros que se muestran en el Antiguo fueron verdaderos, reales. La historia de Israel es una historia verdadera. Sus reyes, sus profetas, el pueblo están registrados, hermano. La caída y el levantamiento de imperios y reyes fueron verdaderos, reales, son historias reales, no son mitologías, hermanos. Las profecías, hermanos, fueron verdaderas, verificables, hermano. 3,000 más o menos cumplidas cuando Cristo viene. Sus leyes, hermano, sus mandamientos son la verdad, hermano. Y sobre todo, hermano, el anuncio del Mesías es la verdad. Por eso el Nuevo Testamento es la verdad, porque aquí ya nos muestra la venida primera de Cristo, su vida, su obra, su mensaje, su evangelio, sus palabras, sus milagros son verdad, hermanos. El Nuevo Testamento y también el Antiguo, pero sobre todo el Nuevo, nos muestra la deidad del Hijo de Dios. Eso es verdadero, eso es verdad, hermanos. Las profecías del Nuevo Testamento, Apocalipsis, la segunda venida de Cristo, son verdad, hermanos. El día del juicio es verdadero, es cierto, va a pasar, hermanos. Todas las doctrinas que se encuentran en el Nuevo Testamento, que también usted las encuentra en el Antiguo, pero sobre todo más explicadas en el Nuevo.
las doctrinas de la gracia, la elección, el nuevo nacimiento, la salvación, el arrepentimiento, la fe, la santidad, la conversión. Todas estas cosas son doctrinas verdaderas, hermanos. Hermanos, la Biblia también nos muestra que el Hijo de Dios, Jesucristo, es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Cristo es la verdad. Cristo es el anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías esperado que vino. El que nació de una virgen. Quien vivió sin pecado. Que soportó la ira de Dios en la cruz. Que que murió y se levantó de los muertos. Resucitó al tercer día. Todo eso es verdad. Él es la verdad. Amén. Todo esto para el perdón de nuestros pecados, para la salvación del alma de los que creen en Él. Hermanos, es verdad que Él es Dios con nosotros, es decir, que es Dios, que es el verbo que se hizo carne, que ya preexistía desde la eternidad. El hombre que no tuvo engaño en su boca, un hombre sin pecado, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que volverá un día a juzgar a los vivos y a los muertos, hermano. Todo eso es verdad, Él es la verdad. Por eso Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y lo tenía de frente a la verdad. La personificación de la verdad, porque en Él se cumplen todas las profecías, en Él se cumple toda la verdad de las Escrituras. Hermanos, Él no solo es la verdad, no solamente las Escrituras hablan de la verdad, Él mismo vino a dar testimonio de la verdad. Y los que son de la verdad, si usted y yo somos de la verdad, debemos oír su voz. Juan 18, del 37 al 38 dice, ahí en la parte de Pilato, hablando con Pilato, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hermanos, Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Y lo que Él vino a hablar en esencia fue su evangelio, ¿no? Entonces el evangelio de Cristo, esas buenas nuevas, son la verdad. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escúcheme bien, ahí se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. Porque está hablando de los apóstoles, lo que estaban explicando los apóstoles. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es la verdad, hermanos. El evangelio es la verdad. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de Cristo es la verdad, hermanos. ¿Qué es ese evangelio, hermano? Muy resumido. Que Dios dio una ley al hombre. Y el hombre la viola. Por tanto merece una muerte o una condenación eterna. Y la única esperanza del hombre es Jesucristo. Arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Para el perdón de sus pecados. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Es muy resumido, hermanos. Y el hombre, cuando cree eso, tiene que disponerse a partir de ese momento a vivir para Cristo, para la verdad y para su Evangelio, hermanos. Amén. Hermanos, pero la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Juan 14, del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues porque ellos creen la mentira, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces los que tienen el Espíritu Santo oyen la voz de Cristo, porque tienen el Espíritu de verdad. Hermanos, ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, guió a la iglesia, guió al pueblo de Dios en el Antiguo, guió a la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos, y va a seguir guiando a su pueblo a la verdad. Amén. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Os hará saber las cosas que habrán de venir, hermanos. Mire, está hablando a futuro. Ese espíritu iba a guiar a la iglesia a toda la verdad. Hermanos, ese mismo espíritu, ya sabemos porque la Biblia lo dice, y el espíritu de Dios vino sobre, guió a los profetas del antiguo, habló por ellos. Hermanos, eso ya lo sabemos. Pero también la Biblia nos muestra que instruyó a los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento. Os guiaré a toda la verdad. Guió a la iglesia de los primeros siglos. Alzó maestros en la historia, hermanos, a través de la historia, porque no solo fueron los apóstoles y los profetas. Alzó maestros en la historia, no para revelar nuevas cosas, ni para agregar a la Biblia, sino para sintetizar las grandes doctrinas de la fe cristiana. El Espíritu Santo guió a la iglesia, escúcheme bien, en los primeros concilios, no los que después Roma empieza a agregar idolatría y la oración a María. Pero los primeros concilios sí fueron guiados por el Espíritu Santo, porque eran conforme a la palabra. Las confesiones históricas fueron guiadas por el Espíritu Santo para que hombres las plasmaran más claramente para nosotros. Los escritos, libros piadosos, hermanos, la Reforma, todos los libros que salieron de ahí, la luz después de las tinieblas, como se conoce en los tiempos de la Reforma, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo sustentó a la iglesia con la verdad en los primeros siglos, a valdenses, reformadores puritanos, y nos sigue sustentando hoy para seguir siendo guiados a la verdad. Amén. Hermanos, por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la verdadera, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermanos, si tenemos la verdad, si la iglesia es la verdad, debemos proclamar esa verdad, hermanos, el mensaje de Cristo, su evangelio, declarar las escrituras. El Señor dice, hermanos, estamos ceñidos, debemos ceñirnos con eso, hermanos. Debemos enseñar al mundo lo bueno, lo malo. Debemos discipular a todas las personas que tenemos a nuestro lado en lo posible, hermanos. La iglesia está para discipular a las naciones en el evangelio de Cristo. Llamar al arrepentimiento, enseñándoles a obedecer lo que Él os ha mandado. La iglesia debe ser sal de la tierra, debe ser luz del mundo, porque debe estar ceñido con el cinturón de la verdad. Hoy hay muchas mentiras, hermanos, un mundo lleno de mentiras. Bueno, la iglesia se debe parar como en todos los siglos, hermano, a anunciar la verdad, a ponerse el cinturón de la verdad, no el de la psicología, no el del humanismo, no el de nada de estas cosas, sino el de la palabra, la verdad, y seguir diciendo, el mensaje siempre ha sido el mismo, hermanos. Hermanos, la verdad debe ser el sello del ministro de Dios, de un pastor, de un obispo que predica el evangelio. Segunda de Corintios 6 del 4 al 7 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, mire, en amor sincero, en palabra de verdad. Debe ser un sello del ministro de Dios y de todo cristiano, por supuesto, pero aquí está hablando de los ministros del Señor, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hermanos, los ministros, los pastores debemos proclamar la verdad. Es como obvio, ¿no? Es como obvio, no deberíamos proclamar la mentira, pero la debemos proclamar, se supone que aquí en la iglesia, no hablar mentira, al mundo, a nuestro alrededor, a nuestras familias. Debemos proclamar la ley de Dios, sus mandamientos, sus doctrinas. Debemos, escúcheme bien, hermanos, en la iglesia sobre todo, enseñar todo el consejo de Dios para la vida del creyente.
Debemos predicar el evangelio al mundo, llamar al arrepentimiento, guiar a Cristo. Así el mundo se ofenda, hermanos, porque somos sal de la tierra. Y la sal arde las heridas, hermanos. Hermanos, el Señor ama, escúcheme bien, yo les decía al principio que también tiene que ver con sinceridad, ¿no? Sí, sinceridad. Qué pena, hermanos, se me fue la palabra. Sí, sinceridad. Entonces, hermanos, también tiene que ver con la sinceridad. Entonces, por eso en el Salmo 51:6, cuando David está haciendo esa oración, nos dice que el Señor sobre todo ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir eso? Sinceridad, ¿no? En lo íntimo, sin hipocresía. Salmo 51:6 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En la intimidad, en el lugar secreto, hermanos, en nuestros hogares. Las excusas, escúcheme bien, esas excusas pecaminosas no muestran sino que no hay verdad en lo íntimo, hermanos. ¿No es cierto? Hay hipocresía. Tengamos cuidado, hermanos. Hermanos, porque la verdad, incluida la sinceridad, es fruto del Espíritu Santo en el creyente. Efesios 5, del 8 al 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, hermanos. O sea, cuando usted ve una iglesia llena de mentiras, falsos maestros, evidentemente no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, y Cristo oró para que fuéramos santificados en esa verdad, para que nos pusiéramos ese cinturón de la verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 17:19, hermanos. Hermanos, pero lo opuesto a la verdad, lo he dicho varias veces, es la mentira, ¿no es cierto? Y la Biblia nos muestra que Satanás es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Es decir, él no habla la verdad, él habla mentira todo el tiempo. Dice en Juan 8:44 que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso el mundo gobernado por él detiene con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiero leer el 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire que la detienen con injusticia, no con ignorancia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por eso el mundo, las élites, todas estas personas, y no solo las élites, también la gente en general, busca negar a Cristo. La Biblia busca negar el relato de la creación. Es muy importante el Génesis, hermano, porque si usted tuerce el Génesis, quita ese fundamento, hermano, de ahí para allá usted puede negar cualquier otra cosa. Si el Génesis no es la verdad, hermanos, de ahí para allá cualquier otra cosa podría no ser la verdad. El mundo busca negar a Cristo. Usted ve por eso en los documentales cómo niegan la verdad, cómo atacan a Cristo, al Hijo de Dios, a la Biblia. Hermanos, busca negar los mandamientos de Dios, que son ortodoxos, que son anticuados, no ortodoxos, que son anticuados, hermanos, que están pasados de moda. Hermanos, quieren negar los milagros, quieren negar sus historias, hermano, de la Biblia. Porque si usted puede demostrar que alguna historia no es real, que la Biblia mintió, pues hermano, ya eso abre una puerta para que Cristo no sea la verdad, por ejemplo. Y la verdad del Evangelio pues se derrumba, hermanos. Hermanos, ¿cómo? Lo hace de muchas maneras. La falsa ciencia. Hay falsa medicina hoy, falsa ciencia. ¿Cómo, hermanos? También con el ateísmo, el agnosticismo.
El ateísmo pues niega a Dios, ¿no? Detiene con injusticia la verdad. El agnosticismo, bueno, yo no sé si... Yo no me atrevo a decir que no hay Dios, pero tampoco me atrevo a asegurar que sí hay un Dios. Hermanos, todas las filosofías humanas, el humanismo, hermano, que pone en el centro al hombre y no a Dios. El secularismo en esta sociedad, Dios está fuera de esta sociedad. Detienen con injusticia la verdad. Cuando usted saca a Dios, pues hermano, ahí va a entrar poco a poco todas las mentiras. Si usted saca el nombre de Dios, ¿no? Hermanos, otras religiones falsas hoy. El judaísmo, ya hoy el judaísmo, si sigue creyendo como creyeron los judíos del antiguo, pues ya están equivocados, hermanos. Es decir, si siguen afirmando las cosas, es decir, que me refiero a negar a Cristo, ¿no? En ese sentido, que el Mesías no ha venido, es falso, es mentiras, están en el engaño, no están en la verdad. El Islam, Cristo un mero profeta, la nueva era, la Iglesia Católica Romana que mezcla verdades con mentiras. Hermano, todo a través de los medios masivos de televisión, el cine, la televisión, el internet, la publicidad, la educación del Estado, detienen con injusticia la verdad. A los niños que llevan a los colegios, hermanos, les meten una cantidad de mentiras. Por eso salen después rebelándose contra sus padres. Después usted dice, ¿y por qué? Pues si usted se los entregó para que les fueran a enseñar mentiras, ¿qué quiere? Hermanos, Satanás es el padre de la mentira. El mundo detiene con injusticia la verdad porque el mundo entero está bajo el maligno. Satanás también engaña con sus ministros. Segunda de Corintios 11, del 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, los falsos maestros niegan doctrinas esenciales de la fe cristiana. ¿Se acuerdan que yo le decía que yo a la iglesia toda verdad, el Espíritu Santo? Cosas que ya se debatieron, hermanos, que no hay discusión. Dios por medio del Espíritu guió a la iglesia en tiempos pasados a definir doctrinas esenciales. Entonces estos falsos maestros, algunos niegan la doctrina de la Trinidad. Siguen saliendo, pululan estos unicitarios. Esto es solo Jesús. Repréndalos, hábleles. Otros niegan, estos no, pero otros como testigos de Jehová, mormones, niegan la deidad de Jesucristo, hermanos. Niegan que el Verbo se hizo carne, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Otros niegan a Cristo como el único camino de salvación. Cristianos negando el único camino de salvación. Por eso existe el ecumenismo y el sincretismo religioso, hermanos. Están en una Babel, promueven es Babel, no el cristianismo. La salvación por la fe sin las obras de la ley, el catolicismo romano, hermanos. Niegan doctrinas esenciales como el infierno, hermanos, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová. Son doctrinas elementales, hermano, ABC del cristianismo. Los que han creído siempre, hermano, toda la iglesia, porque el Espíritu guió a la iglesia. No nos está guiando apenas hasta ahora, hermanos. ¿O es que estos hombres qué? La iglesia se equivocó por más de 1500 años, 2000 años. No puede ser, hermanos. Niegan doctrinas esenciales. Estoy hablando de que se supone que son cristianos con el nombre de cristianismo, incluyendo al papado. Niegan doctrinas esenciales como la creación, hermanos. Niegan lo que todos creyeron, hermanos. Aquí creen hasta en los dinosaurios en la iglesia de hoy. No, hermanos, ¿cómo podemos creer unas cosas tan absurdas? Niegan los milagros de Cristo, los milagros del antiguo. Enseñan herejías, hermanos. La salvación por obras, la adoración a los ídolos. Todas estas herejías papales, la transustanciación. Satanás engaña con esos ministros, hermanos. El ecumenismo, el antinomianismo, hermanos. Eso es un engaño del diablo, hermanos.
oponerse a la ley de Dios. Los pactos, las siembras, hermano. ¿Quiénes, hermanos? Ya se los he mencionado algunos. Roma papal, la mayor de todas. Pero también, hermanos, la teología liberal o la alta crítica, que es la que niega los milagros, está dentro del protestantismo. Aquí están también los testigos de Jehová, los mormones, que todos estos adventistas, la teología de la prosperidad, la iglesia moderna y la reforma muerta, porque tristemente cayeron en el antinomianismo muchos de ellos. Así es. Hermanos, y los incautos, escúcheme bien, si usted y yo somos incautos, podemos ser engañados por las mentiras de la serpiente y sus ministros, hermano. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque es más fácil aceptar la mentira, hermanos, que someterse a la verdad. Bien lo toleráis. A la carne le gusta el antinomianismo, a la carne le gusta el ecumenismo. Es paz, amor, como este señor que salió ahorita en la Copa América. Un mensaje súper ecuménico. O sea, ¿qué es eso, hermanos? O sea, que no, es que se está proclamando el nombre de Cristo. ¿Cuál nombre de Cristo? Está tomando el nombre de Cristo en vano, el nombre de Dios en vano. Es un hippie de paz y amor. ¿Qué le hubiera dicho allá? Arrepentidos. Todos esos, seguramente la gran mayoría, por no decir que todos están bajo la ira de Dios. ¿Qué oportunidad? Mire, fue una oportunidad perdida. Le dieron un púlpito, es decir, cuando le dieron una tarima, hermanos, así fueran 2 minuticos, hubiera dicho, ¿qué importa después lo que pase? Que no lo vuelvan a invitar, pero hubiera retumbado en el mundo ese mensaje. Hermanos, tengamos cuidado, porque mire, son engañados por el diablo por incautos los cristianos de hoy. Todos salieron a celebrar. Al cristiano negligente para escudriñar las escrituras, al simple que todo lo cree, al tibio que ama el mundo, hermanos. Son engañados por la mentira. Hermanos, mire, también la Biblia nos muestra, escúcheme bien, que hay mujeres, yo he leído esta cita últimamente varias veces, que hay mujeres que nunca llegan al conocimiento de la verdad y son arrastradas por estos falsos maestros, por algunos de estos, porque de estos son los que se meten en las casas, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, hermano, estas mujeres que solo quieren conocimiento en la cabeza, van de acá para allá, de iglesia en iglesia, de maestro en maestro. Usted las ve muchas en las redes sociales, pero que no quieren saber nada de santidad, de pureza, de sujeción bíblica. No quieren estudiar el rol de la mujer. Son mujeres, como ellas mismas dicen, empoderadas. ¿Sí ven? Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, hermanos, no quieren sujetarse a lo que dicen las escrituras. No alcanzan lo que la Biblia habla de ellas, lo que tienen que hacer ellas. Hermanos, mire, sea como sea, unos y otros, falsos maestros y los que les creen, terminan torciendo las escrituras para su propia perdición, entre los cuales hay algunas difíciles de entender. Está hablando de las escrituras, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Estoy hablando de los incautos también, como también las otras escrituras para su propia perdición. El antinomiano de hoy, hermanos, tuerce la escritura. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bueno, para su propia perdición. Porque si sigue creyendo así, va a estar condenado, porque va a mostrar evidencia de que no fue guiado por el Espíritu de verdad. Hermanos, pero nosotros los ministros de Cristo y su pueblo, todos hermanos nosotros, no debemos falsificar la palabra.
Debemos hablar la verdad, sinceramente, hermanos, como si fuéramos de parte de Dios y delante de Él. Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino mire, con sinceridad. Recuerde que también tiene que ver con esto. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, mire, cuando estos hombres, Dios nos libre, Dios nos guarde, hermanos, de torcer las escrituras, hermanos, muestra que, como Romanos 3 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, pero nosotros debemos hablar fielmente, sin engaño, sin hipocresía, no usarla para sacar provecho personal, hermanos, para torcerla, para engañar, para mentir, para desviar al pueblo de Dios. Debemos denunciar la mentira, debemos hablar la verdad. Amén. Debemos temer a Dios, porque hablamos como de parte de Dios y delante de Dios. Dios nos manda, hermanos. Debemos ser fieles en lo que decimos. Hermanos, el pueblo de Dios va a desechar la mentira y va a hablar la verdad. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermanos, el pueblo de Dios discierne la mentira, porque oímos la voz de Dios y lo seguimos. Y ahí mismo dice en Juan que ellos no oyen la voz de los extraños. Entonces discernimos la mentira, el engaño, discernimos las tinieblas. Aquí también dice hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, hermano, somos sinceros con el prójimo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo. ¿A qué me refiero, hermanos? Al estado espiritual. Debemos ser sinceros, hablar verdad cada uno con su prójimo. No le dé palmaditas en la espalda. No le diga, ay, que en paz descanse su familiar, cuando usted sabe que en paz no está descansando. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Hablemos del estado espiritual, del pecado, del consejo de Dios, de la exhortación. No, nada de palmaditas en la espalda, hermanos. Hermanos, los que no son de Dios, los que son hijos del diablo, los que no has pasado de las tinieblas a la luz, van a creer la mentira y no van a creer a la verdad, como los fariseos en tiempos de Cristo y a los judíos en general. Y a mí, dice en Juan 8, 45, 47, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y les había dicho un verso anterior, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, creen a Satanás y a sus ministros. Por eso hay muchos falsos maestros, pero por eso mismo hay tantos falsos creyentes. Creen a Satanás y a sus ministros, el impío, el ateo, el agnóstico, el musulmán, el judío, el católico romano, el falso cristiano y todo incauto, hermano, que se deja seducir por la serpiente. Hermanos, miren, la verdad verdadera, la de las escrituras, la que habla Cristo, las claridades de las escrituras, nos hará libres de todos estos engaños, hermano. Juan 8, 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermano. Nos va a librar de todos estos engaños también. Nos va a ayudar, hermano, a ser libres de las ataduras de Satanás con sus ministros. Tercer capítulo, hermano. Firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Dice la cita: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermano, entonces, como yo les decía, en el primer capítulo vimos los lomos. En el segundo vimos la verdad. Y los lomos deben estar ceñidos con la verdad, amarrados con la verdad, abrochados con la verdad. Dice Matthew Henry: la verdad o la sinceridad es nuestro cinto, nuestro cinturón. Fue profetizado,
de Cristo que la justicia sería el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11:5. Hermanos, aquello con lo que Cristo se ciñó, los cristianos deben ceñirse, porque Cristo también se ajustó a eso, el cinturón de la verdad. Dios desea la verdad o la sinceridad en el interior. Esta es la fuerza de nuestros lomos, hermano, y ciñe todas las demás piezas de nuestra armadura. Yo les decía, si eso no está bien ajustado ahí para allá, se va a desbaratar esa armadura. Vamos a ir peleando y se va a caer el resto de cosas. Por eso se menciona primero, hermanos. Las doctrinas de las verdades del Evangelio deben adherirse a nosotros como el cinto a los lomos. Esto, hermanos, nos impedirá el libertinaje, como un cinturón restringe y sujeta el cuerpo. Este es el cinturón del soldado cristiano. Y hermanos, si no lo llevamos puesto, no seremos bendecidos y seremos engañados. La verdad es muy importante, hermanos. Más que nunca, hermanos, es importante hoy la verdad. Así es. Hermanos, ceñirse los lomos significaba también, yo les decía, recoger los extremos de las vestiduras en una faja para facilitar la actividad física. Los recogían y se amarraban. La expresión llegó a utilizarse con referencia a prepararse para una intensa actividad mental o espiritual, y en algunas ocasiones para comunicar la idea de fortalecer, estar firme. Yo ya se los decía. Hermanos, el reino de Cristo, lo dice Matthew Henry, pero lo voy a repetir de nuevo, el reino de Cristo sería firmado en justicia, porque vamos a ver después la coraza de justicia, pero la justicia obviamente tiene que ver con la verdad, juzgar justamente, juzgar con la verdad, y este sería la justicia, el cinto de sus lomos. Dice en Isaías 11, del 4 al 5. Juzgará con justicia a los pobres, está hablando de Cristo, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura, hermanos. Hermanos, entonces si usted y yo no tenemos ceñidos los lomos con la verdad, con Cristo, con su evangelio, hermanos, fácilmente nos dejaremos llevar por la mentira, por el engaño de Satanás. Seremos arrastrados por las filosofías humanas, por el humanismo, por el secularismo, por las herejías, por las blasfemias, por las religiones falsas, por los falsos maestros. Lo que dicen los medios masivos, la televisión, el internet, la publicidad. Fácilmente, mire, eso le pasó a la iglesia moderna. No tenían el cinturón de la verdad. Y por eso entra la psicología y fácilmente se dejaron arrastrar por eso. No estaban cimentados en la verdad. No estaban cimentados en el Señor dice. No, es el psicólogo dice, el doctor dice, la ciencia dice, así contradiga la verdad. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. No nos dejemos engañar por esas vanas filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a la mentira, hermano, no nos dejemos engañar. Ceñidos nuestros lomos, hermano, que nadie nos engañe con esas filosofías, con esas banalidades, con esas huecas sutilezas. Hermanos, estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, no nos dejemos engañar con palabras vanas. Efesios 5, del 6 al 7, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Palabras vanas, hermano. El antinomianismo es una palabra vana, el humanismo son palabras vanas, el ecumenismo son palabras vanas. El mensaje que dio este señor en estos días en la inauguración de la Copa América son palabras vanas, son las mismas palabras de un falso profeta. ¿Cómo tuerce las escrituras? Para el que cree todo lo es posible, y hablando en términos deportivos, hermano. Eso es torcer las escrituras.
Todo el mundo es testigo, nosotros somos testigos. Dios, los cielos y la tierra son testigos de las herejías que dijo ese hombre en ese momento. Es que para el que cree todo lo es posible y utiliza eso para una competencia deportiva. Eso es como los que utilizan todo lo puedo en Cristo que me fortalece para las mismas cosas. No seáis partícipes con ellos. No seáis partícipes. Nadie os engañe con palabras vanas. Son palabras vanas. Estemos firmes, hermano. Hermano, que lo diga un político, que lo diga. Pero es que lo diga un pastor. Yo hasta si lo dice un político, yo digo, por ahí alguien le está predicando. Por ahí alguien le está hablando. Pero que lo diga un pastor, hermanos. Que lo diga un pastor. Es muy terrible, hermanos. Hermanos, estemos firmes contra las acechanzas del diablo, ceñidos los lomos con la verdad, con la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si no, vamos a ser devorados por el león rugiente que anda mirando, merodeando a quien devorar. Si no tenemos ese cinturón, vamos a ser devorados por el diablo. Estemos firmes, hermanos, ceñidos nuestros lomos con la verdad de las Escrituras. Cuando venga con sus engaños a tentarnos en debilidad, yo le leí hace 8 días, pero me pareció importante volverlas a repetir. Mateo 4:4, cuando venga a tentarnos en debilidad, ciñamos nuestros lomos con la verdad, como hizo Cristo con el diablo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, cuando viene y estamos en una prueba, en una debilidad, en una disciplina, en una dieta, hermanos, en una enfermedad, va a venir el diablo en esas debilidades a hablarnos. Cíñase el cinturón con la verdad y dígale, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estemos firmes, hermanos, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Cuando el diablo intente incitarnos a pecar, no nos dejemos engañar. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es ceñirse, Cristo se ciñó ahí. Nosotros debemos hacer lo mismo, escrito está. Estemos ceñidos, hermanos. Estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad cuando venga a seducirnos con este mundo banal, hermanos. En esta vanagloria engañosa y pasajera, recordemos a quién servimos. Mateo 4:10. Vete, Satanás, dijo Cristo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, hermanos. ¿Cuánto hace falta que la iglesia se levante de nuevo como columna y baluarte de la verdad, los profetas de Dios, y digan, escrito está? Que le diga al mundo, escrito está. Que le diga a los gobernantes, escrito está. Que le diga a los médicos, escrito está. Eso es, hermanos. Eso hicieron todos nuestros antecesores. Hermanos, estemos firmes, ceñidos nuestros lomos, siguiendo la verdad en amor, hermanos, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14-15. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermano. Hermanos, van de doctrina en doctrina, no tanto de iglesia en iglesia, sino usted los ve, hermanos. Usted los ve, empezaron con los pentecostales, después conocieron las doctrinas de la gracia y se fueron a una iglesia bautista. Bien, hasta ahí todo bien. Después de repente empiezan a creer en el bautismo de infantes. Se van a una iglesia ortodoxa, a una presbiteriana, a una luterana. De repente terminan en una anglicana. De repente ya están en el catolicismo romano, hermanos. Yo puedo entender los que venían de allá, hermano. Usted me va a decir, es que Calvino bautizó niños. Sí, hermano, pero es que venían de allá para acá, no de aquí para allá. Hermanos, estemos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, exhortándonos, escúcheme bien,
unos a otros para que ninguno de nosotros se endurezca con el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, ciñamos nuestros lomos en la iglesia. Como hermanos en Cristo, afirmémonos en la verdad. Hermanos, los ministros de Dios debemos estar firmes, ceñidos los lomos con la verdad, hablando claramente la palabra. Escúcheme bien, de Cristo, sin ambigüedades. De lo contrario, el pueblo no estará firme para la batalla. 1 Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si nosotros hablamos con ambigüedad, las cosas básicas, hermanos, y otras cosas también, pero hermanos, si damos sonido incierto, el pueblo no se va a preparar para la batalla, no se va a ceñir el cinturón de la verdad, va a terminar siendo un cinto podrido, hermanos. Váyase a Deuteronomio 20, del 5 al 8. Estamos en ceñir nuestros lomos con la verdad, hermanos. Firmes ceñidos los lomos con la verdad. Váyase a Deuteronomio 20, del 5 al 8, hermano. Mire, si usted es un cobarde o una cobarde, si usted es medroso, si usted es pusilánime y está en sus asuntos terrenales pendientes, la Biblia le dice, váyase y vuélvase a su casa. Deuteronomio 20, del 5 al 8. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a orar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Miren lo que le está diciendo, hermano. Yo prediqué de esa cita en La Calera, recuerdan, unos 3 o 4 años, 4 años ya. Hermanos, no apoquemos el corazón. Si usted está más pensando en las cosas de la tierra, hermanos, o sea, a ver, yo no le estoy diciendo que ahorita vaya, o sea, yo sé que la Biblia lo dice, pero lo que usted debe es arrepentirse. Debe entender que, o sea, usted, mire, le está diciendo, mire, le está hablando de ha edificado casa nueva y no la ha estrenado. Si para usted es más importante eso y va a estar en la batalla sufriendo por la casa nueva que compró, pues mejor váyase a su casa. Fijo, otro va y se la estrena y usted va a estar sufriendo. Dice también que quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella. Ay, monté un negocio y las cosas del Señor no me dejan. Ay, váyase. Entonces, ahí está la puerta, váyase. Dice, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro lo disfrute, sus hijos o cualquier otra persona. Y le dice que quien ha desposado con mujer y no la ha tomado. O sea, se casó, no, es que después, un año. No. Vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. O sea, estas personas no tenían amarrado el cinturón, no lo tenían puesto el cinturón. O sea, eran personas que iban a estorbar en la causa de Cristo. Hermano, que no nos pase eso, no apoquemos el corazón de los hermanos como el corazón suyo. Guardémonos, porque los cobardes no sirven para esta batalla espiritual, hermanos. Jueces 7:3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahí está hablando de Gedeón, hermanos. Después solo quedan 300, hermanos. John Hill dice, hermanos, mantente firme, no abandones el ejército,
la iglesia de Cristo ni su causa. Continúa en el sitio en que estás puesto. Mantente alerta, en guardia. Entonces, lo que debemos hacer es arrepentirnos si tenemos estas cosas en nuestra mente. No abandone el ejército de Cristo, finalmente. No lo abandone, porque el problema va a ser de todos modos para usted. Porque si usted es un tibio y lo abandona, bueno, hasta mejor, para no, digamos, en términos generales para el ejército. Pero el problema va a ser para usted. Hermanos, debemos estar firmes y ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13, allá la pusimos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñamos nuestros lomos con la verdad, firmes, hermano, porque la iglesia de Cristo será firme, hermano, la verdadera. La iglesia de Cristo tendrá ceñido el cinturón de la verdad en sus lomos y no caerá definitivamente. Isaías 5:27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. La verdadera iglesia de Cristo va a seguir con ese cinturón amarrado, hermanos, porque la iglesia de los últimos tiempos, si somos esa iglesia, no lo sé si lo somos, pero si lo somos, la iglesia de Cristo en esos tiempos estará firme, ceñidos sus lomos con la verdad para recibir al esposo. Lucas 12, 35 al 36, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y si no somos la iglesia, de todos modos vamos a tener un encuentro con Cristo, hermanos, que va a venir por nosotros como el esposo también. Hermanos, afirmémonos en la verdad, no sigamos la mentira, hermanos, porque la boca mentirosa será cerrada, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. En cambio, la de los creyentes será abierta, para que sigan diciendo por la eternidad, santo, santo, santo es el Señor. Y seguiremos proclamando las verdades allá en el cielo, hermanos, con nuestro glorioso Salvador Jesucristo, con el Padre, con el Cordero a su lado, hermanos. Hermanos, debemos seguir la verdad, debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, debemos aferrarnos a Cristo. No vayamos contra la verdad, hermanos, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, hermanos. Quien se enfrenta a la verdad, hermano, va a enfrentarse con un muro inquebrantable, porque nadie que contiende con el Señor le va a ir bien. Entonces, a usted mejor le vale someterse a Cristo, al Evangelio, a sus mandatos, entregarse, arrepentirse, creer en Él, porque de lo contrario, su boca será cerrada para lo bueno, será solo abierta para lo malo, para maldecir a Dios. En ese momento, ¿no es cierto? Porque el infierno dice la palabra de Dios que van a estar en confusión esas personas, en eterna confusión. No vayamos contra la verdad, hermanos. Hermanos, más bien ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñid pues, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermanos, porque el que cree la mentira va a estar en el infierno. El que cree y se aferra a la verdad va a estar en el cielo. Bendito seas tú, Señor, que obras. Guíanos, Señor. Guía a esta iglesia a aferrarse con el cinturón de la verdad cada día más. Señor, ceñidos en vuestros lomos, cada uno de nosotros, cada hogar, cada hermano, cada hombre, cada mujer. Señor, por favor, y a esta iglesia, cada uno de nosotros, los que enseñamos la palabra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya voy.